Bueno, pues nada, bienvenidos a esta quinta sesión. En este caso vamos a seguir por donde lo hemos dejado en la sesión 4. Vamos a principalmente a entender el ciclo de vida de los componentes, que es algo que se nos quedó pendiente de la anterior sesión, y vamos a ver cómo podemos trabajar con el ciclo de vida en componentes de tipo clase y cómo trabajar con el ciclo de vida en los componentes de tipo función, es decir, a través de hooks. Bien, pues vamos a ello, ¿vale? Así que voy a compartir pantalla. Vale. Voy a poner aquí un poquito más grande para que se me vea bien. Vale. Entonces, este es el repo de Git, ¿vale? Donde estoy publicando todo. Así que nada, simplemente lo podéis buscar como overreact. Mi usuario es Masajo, ¿de acuerdo? He puesto el enlace por el chat, pero siempre lo tendréis dentro de la plataforma. Bien, esta es la herramienta React DevTools que he estado utilizando, ¿vale? Es este enlace, React DevTools, Developer Tools, ¿vale? Y nada, ahora mismo estábamos en este punto, ¿vale? Así que vamos a crear una serie de ejemplos, pero antes tenemos que entender el ciclo de vida de nuestros componentes. Vale, un momentito. ¿Dónde tengo yo aquí el Visual Studio Code? Aquí está. Vale. Ok, entonces, he preparado, como decía antes, una serie de documentos, ¿de acuerdo? Llamados docs, en los cuales realmente lo que ubicaremos después será la documentación de nuestros componentes, en el proyecto, etcétera, cuando vayamos acercándonos al final del curso. Pero de momento he ido alojando algunas cosillas que las tenéis disponibles también en el repo de Git, por lo tanto, clonadlo y miradlo. Tenemos una cosa esencial que es entender el ciclo de vida de los componentes. Entonces, esta es la imagen que quiero comentar con vosotros. Voy a bajarme aquí un poquito para que se pueda ver después en el vídeo. Bien, para empezar, el ciclo de vida de un componente básicamente son métodos o funciones que se ejecutan de forma automática, ¿de acuerdo? Cuando el componente, por ejemplo, va a aparecer, cuando ha sufrido algún cambio, y todos ellos conllevan algún tipo de ejecución de alguna función concreta. Por ejemplo, la primera fase de renderización de un componente es el montaje, ¿vale? Después tenemos la actualización y finalmente el desmontaje o la desaparición del componente. Entonces, cuando nosotros hacemos una instancia de un componente, por ejemplo, en el app.js hacemos ejemplo 4 o ejemplo 2, ejemplo 1, ¿de acuerdo? De la sesión anterior, lo que realmente estamos haciendo es llamar al constructor o ejecutar una función concreta, es decir, iniciar el montaje de ese componente. Es decir, esto se encuentra dentro de la fase de renderización y después está la fase de commit, que básicamente ejecuta determinadas funciones. Bien, tenemos por lo tanto que cuando hacemos instancia de un componente pasamos por una fase de renderización que ejecuta el método render dentro de los componentes de tipo clase. En las funciones ejecuta el return, es decir, ejecuta la función que devuelve el componente. Esto automáticamente lo que hace es actualizar el DOM virtual que tiene React y entonces una vez se haya hecho, es decir, actualiza la vista a través del render. Este devuelve un elemento HTML, básicamente JSX o el retorno de una función y por lo tanto actualiza el DOM, ¿vale? El Domain Object Management de HTML y nos crea los elementos. Entonces, no solo los elementos, sino también las referencias que puedan existir, como la que hemos visto antes en la sesión anterior. Entonces, en component did mount sería el primero de las funciones que se ejecutan dentro del ciclo de vida. Existen diferentes tipos de funciones, ¿vale? Y algunas han quedado deprecated, etcétera, pero bueno, ahora vamos a crear un componente automáticamente que nos va a listar un poco todas, pero las que hay que destacar, las más importantes esencialmente son el component did mount, que básicamente es cuando el componente ya está montado y ha sido renderizado, por lo tanto es un momento en el cual podemos hacer algunos cambios, ¿de acuerdo? Principalmente para tratar, sería un punto interesante para controlar, por ejemplo, si tenemos que pedir algunos datos y tenemos que actualizar la vista, se pueden hacer dentro del component did mount o del component will mount. Will mount, aunque no aparece aquí, ha quedado, si no recuerdo mal, deprecated de las últimas versiones, pero básicamente es antes de montarse o después de haber ya estado montado y justo antes de ser actualizado en el HTML, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, en este punto estaríamos tratando
cuando estamos pintando el componente. La parte de updating básicamente es cuando sufre algún cambio el estado o recibe unas nuevas props o, por ejemplo, se le hace una función que es force update, que es para forzar la actualización de la vista. ¿Vale? Entonces, si nosotros desde un componente padre le pasamos nuevas props, como ha podido ocurrir en el ejemplo que hicimos en la sesión anterior, en el cual hablábamos del context, es decir, el context tenía un estado, cambiaba determinados datos y proporcionaba un contexto nuevo a los componentes, esa es la idea. Por lo tanto, los props que reciben los componentes que están en orden inferior han sido modificados o han cambiado, por lo tanto, hay un new props y eso repercute en una nueva renderización del componente. Ahora, por otro lado, el set state que hemos estado haciendo en componente de tipo clase o el use state en el caso de los hooks también implican una nueva renderización y esto es la explicación, esta gráfica. Cuando hacemos un set state estamos actualizando el estado de un componente y por lo tanto también es importante saber qué repercute en el estado en la actualización del DOM, ¿de acuerdo? En la actualización de la vista. Por lo tanto, si la vista no se actualiza es que no estamos actualizando bien el estado del componente. Es decir, no estamos forzando a que haya una nueva actualización. Si ninguno de estos es el punto en el cual requiere algún tipo de actualización, se puede forzar la actualización a través de un force update. Pero todas ellas son actualizaciones sobre el montaje inicial. Entonces, el render, por lo tanto, requiere otra nueva actualización de acuerdo del DOM y hay un método que se llama component.update, que es justo cuando el componente es actualizado, pues poder también tenerlo controlado. Y luego finalmente tenemos el unmounting. El unmounting es cuando un componente desaparece. Por ejemplo, podemos hacer que un componente se muestre o no se muestre con el renderizado condicional, que vamos a ver alguna cosilla hoy más adelante, sobre todo con la parte de estilos y demás, pero luego también cuando nosotros estamos navegando dentro de nuestra aplicación habrá componentes que aparezcan, desaparezcan, etcétera. Es decir, el SPA, el SPA, el Single Page Application, va a ir quitando y poniendo elementos dentro del HTML. Entonces, cuando se ponen, se hace el mounting y cuando se quitan, se hace el unmounting. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente son componentes que no aparecen en el HTML o aparecen. Entonces, básicamente la aparición empieza con un unmounting, después con el updating y finalmente con el unmounting en el caso de que el componente desaparezca. Este punto no tiene por qué ocurrir si el componente como tal no desaparece dentro de la aplicación, pero lo que ejecuta inmediatamente es un component will unmount, que es en ese momento concreto antes de desaparecer. Imagínate que quieres guardar algo o hacer algún tipo de petición o tienes que almacenar determinada información en local storage, session storage, es ese el punto donde tenemos que hacerlo. Bien. Entonces, esta parte, ¿de acuerdo? Que es bastante importante, vamos a ver cómo se crearía, por ejemplo, un componente muy sencillo que tuviese todas las referencias al ciclo de vida de los componentes y podemos analizarlo, ¿vale? Entonces, vamos a venir aquí y dentro de Components, dentro de Pure mismamente, ¿vale? Voy a crear un componente que se va a llamar Lifecycle, ¿vale? Lifecycle Example, mismamente. No voy a utilizarlo, simplemente lo voy a utilizar un poquito de guión. Y vamos a poner aquí ejemplo de componente de tipo clase que sirve para, bueno, que sirve no, que dispone de los métodos de ciclo de vida, de los métodos de ciclo de vida, los métodos. Bien, esto es muy sencillo, simplemente RCC, ¿de acuerdo? Y autocompletar con una que tiene por aquí abajo. A ver si lo podemos mostrar. Este no es. Este de aquí sí que es. Este de aquí. RCFC, ¿de acuerdo? Nos lo autocompleta. Entonces vamos a ponerle Lifecycle Example. Mismamente el nombre. Los prop types no nos interesan mucho, pero bueno, fijémonos en la cantidad de métodos que nos ha creado por defecto, ¿vale? Vamos a quitar los prop types, que no nos interesan ahora mismo. Bueno, se lo voy a dejar. Lo vamos a usar de ejemplo. Bien. Ahora mismo me dice que este constructor es useless porque no tiene nada, ¿vale? Está vacío. Así que esto de momento lo vamos a, digamos, el constructor, vamos a ponerle aquí un console.log, ¿vale? Mismamente, para que haga algo. Y aquí esto sería, digamos, cuando se instancia el componente, ¿no?
cuando se instancia el componente, el constructor. Es decir, realmente antes del component will mount, el component did mount, etcétera, siempre va a pasar por el constructor, ¿vale? Entonces, en el constructor nunca habría que hacer peticiones HTTP ni hacer cosas extrañas. Los constructores están pensados solo para inicialización de variables. Por lo tanto, es importante saber que la inicialización de variables se haría aquí o la inicialización del estado del componente o cualquier cosa. Bien, luego tenemos el component will mount y el component did mount. Es decir, realmente, aunque ahora mismo esto lo utilizáramos y muchas de estas funciones nos dirían que están deprecated porque está todo tirando a componentes funcionales, como ya os adelantaba antes, esto sería will mount, ¿vale? Y vamos a poner aquí cuando, bueno, antes del montaje del componente. ¿Vale? Luego tendríamos el did mount, que es cuando ya está listo, digamos. Did mount, ¿vale? Este sería el punto realmente donde hacer algún tipo de control. Por ejemplo, si los datos que va a pintar este componente los tenemos que pedir de una petición HTTP o lo que sea, por ejemplo, una lista de tareas, una lista de personas, etcétera, que es algo que haremos, esto sería justo al acabar el montaje del componente antes de pintarlo, de renderizarlo en la vista. Entonces el component did mount es el punto realmente donde trabajaremos nosotros ese tipo de peticiones. Es decir, necesito los datos antes de pintarlos. Pues se hace aquí, ¿vale? Luego tenemos el will receive props, por ejemplo. Esto sería básicamente cuando hay nuevos... Básicamente, si va a recibir nuevas props, ¿vale? Vamos a poner will receive props. ¿Vale? Vamos aquí a ponerlo mejor así para que guarde las formas. Y aquí el will mount. Bien, es justamente antes de recibir props por parte del padre. Luego, should component update. Este nos va a devolver, ¿vale? Por defecto, tiene que hacer un return de true o false. Esa es la idea, ¿vale? Entonces puede devolver en general, por ejemplo, true, ¿vale? O false, ¿vale? Esto lo vamos a dejar comentado, obviamente, porque no lo quiero hacer. Es decir, esto sería, debería, ¿no? Sirve para controlar si el componente debe o no actualizarse. Es algo muy parecido a lo que hemos hecho antes con el useEffect, ¿vale? Es decir, los cambios en el estado podrían implicar a lo mejor o con un nuevo estado o con unas nuevas props, si tienen alguna propiedad o el valor no ha cambiado o el cambio no ha sido especialmente importante, podríamos no actualizar el componente. Entonces son técnicas luego ya de performance y demás que no vamos a analizar ahora mismo en esta sesión, pero este tipo de funciones son las que nos permiten, por lo tanto, no actualizar la vista en determinados casos, ¿vale? Luego el component will update, pues esto simplemente lo copiamos, ¿vale? Voy a poner aquí el will update, que básicamente es el punto en el cual justo antes de actualizarse. ¿Vale? Actualmente los will update, will mount, etcétera, se están quedando deprecated, ¿vale? No se usan tanto ya, pero bueno, quiero que los comentemos porque realmente internamente sí que se ejecutan, ¿vale? Entonces el did update es cuando ha sido actualizado. Entonces estos puntos realmente justo después de actualizarse. Y luego finalmente cuando va a desaparecer el componente, ¿vale? Vamos a copiar esto. Entonces, este componente, cogedlo vosotros de ejemplo para poder, digamos, conocer todos los ciclos de vida que tiene, ¿vale? Un componente, justo antes de desaparecer.
y luego ya pues aquí podríamos ponerle lo que quisiéramos, ¿no? Si hiciéramos un set state, etcétera, ¿vale? Entonces se ejecutarían automáticamente. Es decir, cualquiera de esos puntos se irían ejecutando. Si este componente lo pintáramos en el HTML, pues tendríamos, por lo tanto, una ejecución secuencial de todos estos puntos y van en este orden. Primero el constructor, luego el will mount, el did mount, el did receive props o el will receive props, el component update o el component update, esto simplemente es para controlarlo. Tenemos el component will update, ¿vale? El did update y finalmente el unmount. El unmount es solo cuando desaparece. Muy bien, entonces normalmente nosotros trabajamos de esta manera, ¿vale? Trabajamos con este tipo de funcionalidades, es decir, funcionalidades de life cycle, ciclo de vida, ¿vale? Es decir, y cuando desaparece, el siguiente punto sería volver a aparecer, en principio, ¿no? Entonces, prácticamente por eso se dice que es un ciclo de vida, no es lineal, ¿vale? El componente lo puedo volver a instanciar en cualquier momento. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, dentro de hooks, voy a crear una carpetita que le voy a llamar lifecycle. Y aquí dentro la idea que tengo es que hagamos 4 ejemplos también para controlar por lo menos los ciclos de vida más interesantes, pero desde componentes de tipo función. Esto es vital porque si vamos a desarrollar orientado a funciones, tenemos que saber qué hacer, en qué momentos y cómo hacerlo. Por ejemplo, cómo controlar, por ejemplo, el did mount, ¿vale? Así que vamos con el primero. Voy a llamar didmount.jsx. Y básicamente vamos a hacer, digamos, un componente de tipo clase por un lado y luego vamos a hacer un componente de tipo función por otro, para que así podáis ver cómo se hace con una clase y cómo se hace en una función y así tengáis esa referencia. Entonces, el didMount, por lo tanto, va a ser un ejemplo, a ver si puedo escribir, ejemplo de uso del ciclo de vida del método, ¿vale? De ciclo de vida en componente clase y el hook de ciclo de vida en componente funcional. Bien, antes de hacer este ejemplo, he preparado también aquí una pequeña tabla, como os adelantaba en la sesión anterior, que explica un poco la diferencia entre métodos de lifecycle de tipo clase y métodos de lifecycle de tipo hook, ¿vale? Entonces vamos a previsualizarlo un momentito y vamos a comentarlo. Vale, entonces, tabla para entender el lifecycle. Primero, los métodos lifecycle es lo que se ha venido utilizando hasta el día de hoy, ¿vale? Se introdujo en las versiones iniciales y funciona con ECMAScript 5, ¿vale? Es decir, tema de programación funcional, por ejemplo, funciones flecha y demás, no se utiliza aquí, ¿vale? Esencialmente. Pero básicamente son funciones que venían definidas para marcar esos hitos dentro del ciclo de vida de los componentes, como venimos comentando. Después, incorporado en componente tipo clase, es decir, ahora mismo esto solo está disponible en aquellas clases que extiendan componente, ¿vale? O React.component o component. Es decir, que sea un componente de tipo clase, que a día de hoy están poco a poco desapareciendo en favor de los hooks, ¿de acuerdo? Tenemos después la necesidad de un constructor para inicializar. Bueno, no lo he escrito bien, pero una necesidad de inicialización. Nosotros necesitamos, por lo tanto, un constructor, como hemos visto, para inicializar esta clase y poder utilizar esos métodos, ¿vale? Como hemos visto. Y además también necesitamos el dis bindeado de la clase para poder acceder a ellos, ¿vale? Por ejemplo, dentro de cada uno de estos componentes tenemos que hacer dis.state, dis.props, dis.tal. Es decir, la palabra reservada dis está presente todo el rato. En cambio, los hooks de lifecycle se introdujeron en el 2018 y se estandarizaron principalmente en el 2019 y 2020. A día de hoy todos son hooks, como os decía en la sesión anterior, y se utiliza
principalmente con versiones posteriores a ECMAScript 6 y actualmente ECMAScript 2020, ¿de acuerdo? Estamos ahí avanzando, es decir, todo el tema de las funciones flecha y demás, y la programación funcional cada vez más incorporada en el mundo del desarrollo de JavaScript. Incorporado para componentes funcionales, es decir, realmente los hooks, como los hemos utilizado antes, son para componentes funcionales, no necesita el constructor ni tampoco utilizaremos la palabra redis. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de una clase, estamos dentro de una función. Esto lo hace un poquito más sencillo, ¿de acuerdo? Y bastante más eficiente. Bien, por lo tanto, vamos con el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de tipo clase y después otro de tipo función, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un RC. Vamos a coger mismamente este, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar didMount, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer por aquí otro. Bueno, lo podemos exportar, vamos a quitarle el export default. Vamos a hacer aquí un export normal. Y vamos a hacer otro que va a ser funcional. Un const de estos mismamente. ¿Vale? Vamos a quitar esto. ¿Vale? Este didMount le vamos a llamar didMountHook, ¿de acuerdo? Y la idea sobre todo de esto es básicamente, vamos a hacer aquí un export, quitamos esto y ya estaría. Hacer lo mismo, replicar lo mismo aquí arriba que aquí, ¿vale? Que tengáis una referencia bastante sencilla para trabajar habitualmente. Bien, entonces, dentro de un componente, nosotros podemos utilizar, por lo tanto, el component didMount, ¿vale? Él automáticamente nos va a autocompletar. En este caso vamos a utilizar el didMount y básicamente aquí haríamos un console.log, ¿de acuerdo? Y pondríamos comportamiento antes de que el componente sea añadido al DOM, renderice. ¿Vale? Mira, antes de que se renderice. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, le vamos a poner aquí un H1, le vamos a poner didMount. ¿Vale? Sin más. Entonces, cuando apareciera este componente, se ejecutaría esto justo antes. Bien, entonces aquí se harían, ya digo, todo lo que tenga que ser un proceso asíncrono previo se hace dentro del componente didMount. Ahora, ¿cómo lo utilizamos dentro de un componente funcional? Porque, bueno, en un componente clase es bastante sencillo, pero una clase es que tiene sus métodos, pero en una función, ¿qué hacemos, no? Pues vamos a utilizar básicamente el useEffect, que es el que hemos visto en la sesión anterior. Y es especialmente sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a plantear aquí el useEffect. A través de un useEffect, por ejemplo, poniéndole un console.log y replicando el contenido que tenemos aquí, vamos a copiarlo, sin ningún tipo de return, ¿de acuerdo? No nos hace falta ahora mismo el return para el ejemplo, y indicando que se va a ejecutar solo una vez, ¿de acuerdo? Es cuando le ponemos corchetes. Si no indicamos nada, sería todas las veces. Esto sería solo una vez, es decir, cada vez que se renderiza pasará por el useEffect en este caso. Por lo tanto, dejaríamos la lista vacía. Bien, pues entonces luego simplemente copiaríamos esto y lo pondríamos aquí. Y ya tenemos exactamente lo mismo en dos tipos de componentes distintos. En un componente de clase utilizamos component.didMount, mientras que en un componente de tipo función utilizamos el useEffect dejando los corchetes vacíos. Muy bien, vamos ahora con otro ejemplo. Aparte del didMount tenemos otro muy importante que es el didUpdate, ¿de acuerdo? Así que vamos a abrirlo, vamos a crearlo y vamos a abrirlo. Dentro, voy a cerrar esto. Dentro del lifecycle vamos a añadir uno y vamos a llamarle didUpdate, ¿de acuerdo? JSX. Bien, el didUpdate básicamente va a ser un ejemplo de un componente que recibe o realiza o se lleva a cabo algún cambio y cualquier cambio en el estado tiene que verse repercutido. Entonces, esto se parece mucho, ¿verdad?, al ejemplo que hemos hecho antes del useEffect, y es que en efecto va a ser así, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí ejemplo de uso de método component didUpdate
en componente clase y uso de hook en componente funcional. Bien, pues básicamente haríamos lo siguiente. Vamos a crear el componente de clase igual que antes, rc. Vamos a ver si esto me vale. Perfecto. Le vamos a llamar didUpdate mismamente. Le voy a hacer aquí un export normal, no le voy a hacer un export default. Y aquí abajo vamos a añadir otro, el funcional. Vamos a llamar didUpdate hook. Vamos a poner aquí un export y le quitamos el export default. Aquí la idea es que este archivo exporta los dos componentes y los dos hacen exactamente lo mismo en principio. Bien, pues ¿cómo lo haríamos en un componente de tipo clase? Pues nada, component espacio y aquí ponemos component did mount. Fijaos aquí que el will mount está tachado porque está deprecated, ¿vale? Los que están tachados que están deprecated actualmente y no se utilizan. Los que utilizamos son did mount, did update y did unmount y did catch, ¿vale? Did catch es si ha habido algún error, etcétera, ¿vale? Vamos con el did, por lo tanto, did update, que es el que estamos hablando. Bien, pues vamos a hacerle aquí un console log y vamos a ponerle aquí comportamiento cuando el componente recibe nuevos props o cambio en su estado privado. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Vamos a hacer aquí un h1 y que diga did update. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos en un componente funcional? Pues básicamente nos tenemos que traer otra vez el useEffect. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a hacer un useEffect. Este de aquí. Quitamos el effect, quitamos el retorno, que no lo vamos a hacer de momento. Vamos a hacerle aquí el console log. Pero no le vamos a poner ningún tipo de límite. Es decir, queremos que se ejecute todas las veces. Cada vez que haya un cambio en el estado, cada vez que haya un cambio en los props. Entonces, para ello, para simular el mismo comportamiento, le hacemos un useEffect sin corchetes. No es lo mismo dejar los corchetes vacíos, que quiere decir que solo se ejecuta una vez, que sin corchetes, que quiere decir que se ejecuta todas las veces. Entonces ya simplemente copiaríamos esto y lo llevaríamos aquí. Muy bien. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es otro más. Vamos a crear otro más que se va a llamar. En este caso tenemos que tratar, ya hemos dicho el did mount, ¿vale? Nos falta el will unmount, es decir, cuando el componente desaparezca, ¿vale? Entonces vamos a venir aquí y vamos a crear un nuevo archivito, un nuevo componente que se va a llamar will unmount. Will unmount.jsx, ¿de acuerdo? Y la idea, por lo tanto, en este caso, es controlar cuándo el componente va a desaparecer. ¿Vale? Entonces, ejemplo de uso del método component will unmount para componente clase y ejemplo de uso de hooks para componente funcional. Entonces, esto es cuando el componente va a desaparecer. Bien, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el componente de tipo clase. ¿Vale? Hacemos lo mismo, quitamos aquí el default. Perfecto. Y entonces lo que vamos a hacer aquí básicamente es utilizar la función component will unmount. La tenemos aquí. No tiene ningún misterio. Pues básicamente vamos a ponerle un console.log. Vamos a poner comportamiento
antes de que el componente desaparezca. Vamos a copiarnos esto y ya está. Y vamos a poner aquí un H1 y vamos a ponerle finalmente aquí component, bueno, will unmount, nuevamente. Vale, vamos a hacer ahora el componente, en este caso, funcional. RFC, escogemos el segundo mismamente, le vamos a llamar unmount hook. Por cierto, en el anterior, no sé si lo he llamado así, le he llamado deep update hook, vale, perfecto. Y este va a llamarse will unmount hook. Quitamos esto. ¿Y qué vamos a utilizar para este caso? Pues exactamente lo que vamos a utilizar es lo mismo. Es decir, vamos a utilizar el useEffect. Pero en este caso no vamos a trabajar solo con lo que ejecuta, sino con el return. ¿De acuerdo? El return es aquello que se va a ejecutar cuando haya terminado el componente. Así que vamos a venir aquí. Vamos a hacerle aquí un export. Vamos a borrar esta parte. Y aquí dentro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner useEffect. Y ahora sí, aquí podríamos poner cualquier evento, ¿vale? Aquí pues todo lo que vaya aquí. Bueno, realmente aquí no ponemos nada. Sino que lo ponemos en el propio return. Así que vendríamos a coger el console.log. Y aquí haríamos, veis que pone cleanup, es básicamente indicando que se ejecute, ¿de acuerdo? Comportamiento antes, iría todo ahí dentro. Y luego, aquí importante, queremos que solo se ejecute una vez, así que lo dejaríamos así. El useEffect hay que importarlo también. Así que lo importamos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos básicamente consiguiendo exactamente lo mismo que en un componente de tipo clase. Con esto, básicamente, mi intención es que si, por ejemplo, estáis buscando documentación o veis ejemplos de proyectos que os interesan y demás, si queréis replicar componentes, los podéis transformar a componentes funcionales más o menos de forma sencilla a través del hook useEffect. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es un solo componente que tenga todo, ¿vale? Entonces, para ello vamos a poner aquí un elemento que se va a llamar all cycles, ¿vale? Mismamente, .jsx. Y la idea es tener un componente funcional, así que RFC, que vaya a tener todos los ciclos de vida. Bien, entonces vamos a traernos useEffect. Y aquí dentro, pues le vamos a poner un useEffect. Vale. El useEffect, por lo tanto, solo deberíamos tener uno dentro de nuestros proyectos, dentro de cada componente, esa parte es importante, y el efecto que haga, obviamente, se va a hacer siempre con este componente. Por lo tanto, aquí también hay que tener cuidado con poner solo para veces para algunos componentes, etcétera. Entonces aquí le podemos meter toda la lógica que queramos. Podemos hacer if, podemos hacer force, etcétera. O sea que no habría ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer básicamente será ponerlo vacío, ¿de acuerdo? Y aquí pondríamos por ejemplo, console.log, ¿vale? Y aquí componente va a desaparecer. Y aquí vamos a poner un console.log, componente, vamos a poner aquí componente actualizado. ¿De acuerdo? Entonces con esto, o componente creado, ¿vale? Aquí dentro podríamos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, podríamos crear un intervalo de datos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer aquí, por ejemplo, que se establezca un intervalo. Entonces, vamos a hacer un const interval id, por ejemplo, y le vamos a poner un set interval que, por ejemplo, haga determinada cosa. Vamos a hacer que cada segundo imprima algo por consola.
Vamos a hacer un setInterval y aquí dentro lo que vamos a hacer es que ejecute lo siguiente. Console.log, ¿de acuerdo? Y que aquí imprima, pues yo qué sé, un número, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿qué podemos poner? Actualización del componente, ¿vale? Entonces la idea de esto es que cada segundo, por ejemplo, se actualice el componente. Ponemos cada segundo. Entonces ahora, con esto, este ID, ¿de acuerdo? Lo vamos a utilizar para que cuando desaparezca el componente, hagamos un clear interval y borramos este intervalo que hemos especificado. Entonces con esto, lo que estaríamos haciendo básicamente es, cuando el componente aparece, se genera un intervalo, o sea, se pone componente creado, se genera un intervalo y cada vez va a haber una actualización, ¿de acuerdo? Entonces el componente, este punto, se va a ejecutar varias veces, así que lo voy a quitar. Entonces cada vez que se ejecute, ¿vale? Se va a generar, bueno, lo podemos dejar, porque lo hemos puesto con los corchetes vacíos. Se va a ejecutar la primera vez. Cuando se actualiza el componente se vuelve a pintar, por lo tanto va a estar pintándolo, ¿de acuerdo? Y va a haber modificaciones. Aquí, por ejemplo, podríamos tocar el punto title, por ejemplo, y ponerle a lo mejor un título distinto a la página cada vez que haya una modificación, por ejemplo, un new date, ¿de acuerdo? Lo podemos poner como formateo de texto y lo podemos poner entre $llaves. Esto lo que hará es cambiar el nombre de la pestaña todo el rato, ¿vale? Y luego aquí, por ejemplo, podríamos cambiarlo al final, justo aquí, y decir el tiempo se ha detenido. Tiempo detenido. Entonces, bueno, incluso sin los corchetes invertidos, porque realmente es un texto literal. ¿Vale? Entonces, esto, cada vez que pintáramos este componente, la vista se generaría con una nueva fecha, incluso podríamos ponerle aquí un math.random, por ejemplo, incluso generar un número aleatorio, entonces cada segundo la fecha de la pestaña va a cambiar con el document.title, pim, 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 y cuando el componente desaparece, entonces se pone el componente detenido y se limpia el intervalo para que no siga realizando cosas. Esto es una manera, por lo tanto, de trabajar con todo esto. Muy bien, pues vamos ahora a utilizar esta información para nuestros componentes de la aplicación y del proyecto final. La idea de esto principalmente será, por lo tanto, tener una serie de estados mínimamente definidos en nuestros componentes. Por ejemplo, dentro de nuestro componente que teníamos hecho, vamos a venir aquí, dentro de Components, dentro de Container, el task list, por ejemplo, este será un componente. Dentro de Pure utilizaríamos para nuestra aplicación final el task, ¿no? Porque lo que vamos a hacer, los otros son ejemplos que hemos utilizado para que tengáis referencias, pero la idea es un gestor de tareas, ¿no? Como habíamos comentado. Además también vamos a tener dentro de Components, dentro de Pure habíamos hecho uno que era formularios, por lo tanto podríamos hacer aquí un login form, por ejemplo, .jsx, ¿de acuerdo? Y un register form. ¿Vale? Tampoco vamos a desarrollarlos todavía porque todavía tenemos que ver cómo funcionan los formularios, tenemos que ver cómo funcionan los eventos, pero podemos ir ya montando algunas cosillas. Entonces vamos a venir aquí y vamos a poner register form, ¿de acuerdo? JSX. Bien. Vale, entonces, vamos a empezar por el de task list, por ejemplo. Es decir, ahora mismo tenemos un change state, ¿no? Que es este es para cambiar el estado de la tarea, así que vamos a cambiarle en vez de state, change completed, ¿vale? Para no forzarlo, esto lo tenemos todavía que hacer cuando entendamos cómo funcionan los eventos de abajo hacia arriba. En las próximas sesiones lo vamos a ver, ¿vale? Pero este componente podría tener por sí solo un estado inicial, ¿no? Entonces,
vamos a definir un estado a través del useState. Entonces, hacemos un useState. ¿De acuerdo? Y vamos a poner aquí tasks, que serán las tareas, y setTask, ¿vale? Para actualizar la lista de tareas. Así que vamos a ponerle aquí un useState y le vamos a poner inicialmente, por ejemplo, puede estar vacía. ¿De acuerdo? Uy, perdón, no sé qué me ha hecho ahí. Tenemos que traernos el useState, así que venimos a la parte de React y le ponemos el useState. Además, también le tendremos que poner, vamos a ver, ahí está. Este no puede tener un valor vacío, así que incluso podríamos meterle ya la default task, ¿no? Mismamente, como tarea por defecto de la cual podemos partir. Hablaremos después, por ejemplo, a través de contexto podemos pasárselo desde el padre o a través de Redux, ¿vale? Pero inicialmente lo vamos a poner como default task, ¿vale? Entonces ahora mismo ya tendríamos una lista de tareas que podríamos más o menos utilizar para renderizar el contenido. Entonces sería set tasks, ¿no? Como la función para modificar la lista de tareas, y esta lista de tareas luego obviamente lo que haremos aquí dentro será iterar sobre la misma y poder hacer algo. Ahora, aparte de esto, que será el estado, vamos a poner aquí estado del componente. Vamos a, por ejemplo, también meterle el useEffect, ¿no? Por ejemplo, control del ciclo de vida del componente. Así que vamos a meterle el el useEffect. ¿Vale? Entonces, en este caso vamos a hacer un useEffect. Le vamos a poner ahora mismo para tareas, ¿vale? Queremos que algo se ejecute cada vez que haya una modificación de las tareas. Pues, por ejemplo, le podemos poner aquí un console.log y podemos ponerle aquí modificación, bueno, de tareas. Estábamos haciéndolo todo en inglés, así que vamos a ponerle task state has been modified, ¿vale? Algo así. Y cuando desaparezca, pues vamos a ponerle un return, ¿de acuerdo? Para cuando desaparezca el componente. Así que vamos a poner aquí task list component is going to disappear. Bueno, vamos a ponerle to unmount mejor. Vamos a utilizar los términos adecuados. Vamos a verlo así. Vamos a traernos también, por lo tanto, el useEffect. Muy bien, ahora mismo el setTask pues no tenemos nada, ¿no? Realmente. Entonces habría que llamar a ese método con una nueva lista de tareas, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, añadir una nueva tarea, eliminar tareas y todo ello tendrá que ser a través de setTask. Entonces tendremos que sobreescribir el estado anterior y este pasará inmediatamente al componente inferior. Así que esto ya lo tenemos. Por cierto, voy a ir subiendo cositas a Git. Vale, ya estaría en Git, así que simplemente lo podéis clonar y listo. Tenemos que hacer lo mismo con la tarea, ¿vale? Entonces ahora mismo nuestra tarea tiene unas props, ¿vale? Que es la tarea, pero por ejemplo podría tener, a lo mejor, bueno, también podríamos añadirle, a este podríamos hacer otro state, que podría ser interesante. Por ejemplo, si está cargando o no está cargando, si está loading o no. Entonces vamos a ponerle loading. Hombre, imaginemos que la tarea se la tiene que traer de un HTTP. Pues podemos hacer un set loading y aquí por defecto le vamos a poner false, ¿vale? O true. Por ejemplo, cada vez que entre, por defecto está cargando y una vez ya lo tenga listo, pues lo dejamos de cargar. Entonces aquí podríamos incluso dentro del useEffect, cuando ya está lista, por ejemplo, hacerle bueno, aquí tendríamos que controlar la petición de los datos y luego ya cuando está listo pasar el set loading, por ejemplo,
A ver si me lo coge. A false, por ejemplo, ¿no? Y decir, vale, pues no está ya cargando, ¿no? Eso lo podríamos dejar así ya listo. En nuestra tarea realmente las props ya nos dan los datos, ¿vale? Entonces hay una cosa llamada el map state to props y map, pero que no lo vamos a utilizar todavía, así que nada. Lo que sí vamos a meterle a este, por ejemplo, es un use effect para saber cuando una tarea desaparece, cuando la tengamos que borrar o la editemos o la modifiquemos. Así que vamos a utilizar el use effect para controlarlo. Vamos a poner aquí console.log, tarea creada, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer que se ejecute para todos los cambios que pueda haber, ¿vale? Siempre que queramos. Y bueno, realmente solo una vez. Lo que quiero es simplemente cuando vaya a desaparecer, tarea creada, por ejemplo. Y aquí vamos a poner vamos a poner created task. Y aquí voy a poner task is going to. Incluso aquí podríamos ponerle comillas, comillas. Y aquí tenemos task, dos puntos, task.name, por ejemplo. Le podemos poner aquí el dólar. Is going to unmount. Y así ya lo tenemos controlado. Aquí que me dice is missing dependency task name. Vale, entonces aquí le tenemos que poner task. Si le ponemos esto, ya lo podemos utilizar, ¿vale? Internamente. Entonces, cada modificación que haya en task se generará este uso, ¿no? Vamos a pasarle el use effect a nuestro componente y ya lo tendríamos. Muy bien. Vale, pues vamos ahora con el login form mismamente y vamos a generar nuestro formulario login. Y además vamos a utilizar este formulario login ya también para luego meterle, por ejemplo, Bootstrap en la siguiente sesión. Así que vamos a meterle el login form y vamos a hacer el componente que va a contener un formulario para autenticación de usuarios. ¿Vale? Lo usaremos luego como página inicial, tenemos un login page que cargará el login form internamente, etcétera, etcétera. Entonces, va a ser un RFC también, vamos a hacerlo como funcional, siempre, ¿vale? Y vamos a ponerle login form, perfecto, y lo que vamos a hacer es también meterle use state. Ahora mismo lo vamos a hacer así, ya veremos como en Formic y otras herramientas cómo podemos trabajar con el estado del formulario y demás. Entonces, el use state nos va a servir para simplemente pues, tener controlado, por ejemplo, un usuario inicial, ¿no? Vamos a poner user details o credentials, mejor dicho. ¿Vale? Lo vamos a poner ahora mismo vacío. Vamos a poner user, dos puntos. Y vamos a ponerle aquí password vacío. ¿De acuerdo? Y vamos a poner initial credentials. Serían los datos iniciales, ¿vale? Del formulario que tendríamos en los diferentes campos, ¿vale? A través de referencia podremos darle valores a nuestros elementos en el HTML. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente será un useState. Cogeremos este mismo y aquí pondremos credentials y aquí pondremos set credentials y le pondremos el initial credentials. Muy bien, entonces con esto lo que estamos haciendo obviamente es que podamos contar con las credenciales, actualizar y demás los datos. Vale, lo podemos almacenar por lo tanto en un estado. Puede que nos haga falta o no, de momento lo vamos a ir dejando así y a lo mejor luego sobre esto sobreescribimos. Y en el formulario final, en el de registro, vamos a ponerlo también, vamos a copiarnos esto, porque lo podemos reutilizar más o menos. Pues es un RFC, ¿vale? Cogemos el segundo y le metemos las credenciales iniciales, ¿de acuerdo? Le metemos el useState y le vamos a poner más cosas, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, el user, vamos a ponerle el name,
Vamos a ponerle el email, por ejemplo. Y en principio pues ya estaría. Entonces initial credentials, iniciaríamos con esas credenciales o initial data, si queréis. Vamos a cambiarlo. Botón derecho, rename symbol. Ponemos data. Vamos al enter y automáticamente nos lo cambia. Y esto será data y esto será data. Initial set data. Muy bien, pues ya lo tenemos. Entonces, con esto, por lo tanto, lo que estamos consiguiendo, básicamente, chicos, es tener poquito a poco nuestra aplicación, ir añadiendo elementitos que vamos a ir añadiendo más o menos ágilmente en las diferentes sesiones. A lo mejor en alguna de las sesiones ya os subo algún, por ejemplo, una hoja de estilos o cosas así más o menos ya preparada para que no perdamos mucho tiempo en ese punto. Lo comentaremos, obviamente, pero la idea es ir trabajando e ir montando esas páginas con el login, con el registro, la lista de tareas, cada una de las tareas, etcétera. El siguiente paso que haremos en la sesión, obviamente, será meterle Bootstrap a esta aplicación y en la siguiente sesión dedicada al proyecto, ¿vale? Y también gestionar un poquito los estilos para poder, por ejemplo, pintar la tarea de una manera, la lista de tareas que pinte más de una tarea, etcétera. Bueno, pues si os parece, hacemos un pequeño descansito y pasamos a la siguiente sesión.